Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Lindo sábado para ti y para tu familia. Es una alegría poder regalarte un videito para poder reflexionar en la tercera y última característica de la persona de Abraham en esta semana. Hemos estado estudiando ya dos características de Abraham. Estudiamos la hospitalidad, luego estudiamos el amor de Abraham. Y ahora vamos a estar estudiando la intercesión, el espíritu de oración que tuvo Abraham para con los contemporáneos suyos. Es interesante que dice la Biblia, después de que los varones, los tres varones encarnados, ¿no? Porque eran seres no de este mundo, dice la Biblia que los dos de ellos, dos de los tres, se fueron para Sodoma. Pero fíjate lo que dice el versículo 22 de Génesis 18. Dice este versículo: se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham permaneció delante de Jehová. Por lo tanto, Abraham se colocó entre la ejecución del juicio de Dios y Dios. Es decir, se colocó entre la humanidad que estaba a punto de ser calcinada por el fuego de Dios y la persona, el carácter de Dios. Y acá nosotros vemos cómo Abraham hace un pedido. Va a empezar a interceder. Pide básicamente basado exclusivamente en la gracia de Dios. Como Abraham ya había caído en pecado, ya había mentido, él había experimentado por cuenta propia la gracia de Dios. Por lo tanto, él intercede. Cuando uno mira, observa este aspecto de la misión, es la empatía, es colocarse en el lugar del otro, sentir contrición por el otro, es ponerse en el zapato del otro, es tratar de entender cómo se siente esa persona y poder actuar en base a esa condición. Es interesante que Abraham había aprendido a conocer a Dios, porque Abraham apoya su pedido en la misericordia de Dios. Es un aspecto muy interesante de cómo Abraham se acopla al carácter, a la persona de Dios, y en base a ese carácter actúa por medio de la oración, el pedido a Dios. No se puede evitar que el ser humano peque, porque el ser humano que quiera pecar, que quiera desarrollar la naturaleza impía que trae dentro de sí, puede hacerlo. Pero podemos interceder por ellos, podemos ser una influencia, podemos clamar a Dios para que cambie las consecuencias de las elecciones de esos seres humanos. Vamos a suplicar y vamos a pedir de forma correcta porque lo conocemos a Él. Cuando uno no conoce a Dios, como le pasó a Juan y a Santiago en Lucas 9, que pidieron para matar a esa gente samaritana, Jesús le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Por lo tanto, cuando desconocemos las fibras íntimas del corazón de Dios, nosotros lo que vamos a hacer es hacer peticiones, súplicas por el camino incorrecto. Por eso Abraham conoció a Dios, por eso pidió de forma correcta. La intercesión es un reflejo del carácter de Dios en el ser pecaminoso. Abraham, cuando pasó tiempo con Dios, cuando contempló la persona de Dios, Abraham se empezó a parecer a Dios. Y sabes que el amor de Dios por la humanidad caída empezó a nacer en el corazón de Abraham. Elena G. White tiene una cita muy interesante allí en Patriarcas y Profetas, página 135, que dice así: el amor por las almas a punto de perecer
inspiraba las oraciones de Abraham. Es decir, cuando uno tiene la motivación correcta, va a orar de forma correcta. En otras palabras, si tenemos las motivaciones incorrectas, el resultado va a ser una oración incorrecta. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer a Dios para saber cómo interceder, qué pedir en medio de esa acción intercesora. Y es interesante que la petición de Abraham fue insistente, fue mantenida en el tiempo, fue una oración, una intercesión perseverante. Y esto es un elemento importante de la oración, la perseverancia en favor del que se está orando. Por eso nosotros podemos ser instrumentos de intercesión, ser intermediarios entre los necesitados y el Dios de los cielos. Esta semana estuvimos viendo acerca de la gracia de Dios en la persona, en la vida del patriarca Abraham. Cuando nosotros empezamos a disfrutar de la intercesión, sabes que la intercesión cambia tu corazón. La bendición de Dios llega a tu vida cuando empiezas a interceder, cuando empezamos a pasar por el proceso de la intercesión. Dios te bendice a ti. Pruébalo. Si alguna vez estás triste, si alguna vez pensás que la vida te maltrata, si alguna vez pensás de que Dios se relaciona contigo de forma injusta, ¿sabes cuál es la forma o una de las formas dentro de la vida cristiana para superar esa etapa oscura, ese sentimiento extraño y pecaminoso? Sal a hacer actividad misionera. Ve a visitar a un hermano. Abre la Biblia con un necesitado. Ve a un hospital, ve a un orfanato. Ayuda a un vecino. Habla con alguien y vas a ver cómo eso te transforma. La intercesión no te deja de la misma forma que como iniciaste esta actividad tan especial dentro del marco de la misión. Que Dios te bendiga, que seas un intercesor, que nos animemos a tomar la actitud de Abraham, y si podemos y conocemos que hay personas necesitadas de la gracia, de la misericordia de Dios, reclama esa intercesión en la persona de Jehová. Que tengas un lindo sábado, que Dios te bendiga enormemente, y si el Señor nos permite, nos encontramos en algún próximo videíto en el futuro. Chao, chao.